teixmatke, cuenominon-catet, tlazohcamatmiek, axcantzi techislacotoc. Axca, nimitzvaligili cuenomintehua tepetliuic, tiquitoa tlastoyolmelahquet, ximocaba timomachtisque. Bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es el predicado. ¿Recuerdas que en el video anterior decíamos que el sujeto es importante en una oración? Bueno, el predicado tiene la misma importancia, ya que sin estos dos, la oración no tendría sentido. Y algo muy importante, el sujeto solo no nos aporta nada. Sin embargo, el predicado sin el sujeto, sí. Antes de iniciar con los ejemplos, déjame decirte que el predicado está constituido por un núcleo. Y este es nada más ni menos que el verbo. Así que sin más preámbulos en el asunto, ¡vamos a iniciar! Para identificar el predicado es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué se dice del sujeto? Tlenquita tlachtoltocayot. ¿Cuál es la acción que hace el sujeto? Tlenquichigua tlachtoltocayot. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Ichka nenemi canmila. El borrego camina en la milpa. Ahora hagamos nuestras preguntas. Tlani, noso, akini, titlapowa. ¿De qué o de quién estamos hablando? Yen Ichka, del borrego. Tlani kichigua, Ichka, ¿qué hace el borrego? Nenemi canmila, camina en la milpa. Cuatle la chihualisli. ¿Cuál es el verbo? Nenemi, camina. Es hora de demostrar lo aprendido, así que agarra tu lápiz y tu libreta y anota la siguiente oración. Coyot choca chicahuac. El coyote llora fuerte. Con rojo encerrarás el sujeto, con verde el verbo y con azul el predicado. Deja tu comentario y dinos qué tal te fue. Yo creo que muy bien. Ahora, ¿recuerdas que te había yo dicho que el predicado puede estar sin el sujeto? Pues veamos los siguientes ejemplos. En este caso eliminamos el sujeto, coyote, el coyote, y nos queda lo siguiente. Oquiqua tenzome, se comió los chivos. Tlahuel amiki, tiene mucha sed. Cualtzi tlacuica, canta bonito. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No se les olvide tomar sus apuntes y repasar en casa. Acuérdense de compartir con sus amigos y dejar muchos likes para más videos como este. Y recuerda que hablar náhuatl no es un pecado, negarlo, sí. Adiós.